Muchas gracias, Malena. Entonces, problema de aprendizaje. Problema de aprendizaje es el enfoque de ustedes también. Sí. O sea, en términos de las definiciones, estamos hablando de problemas... Todos son problemas de neurodesarrollo, pero una población es TDAH y otra población es problemas de aprendizaje. Lo que pasa es que a veces hay comorbilidad. Entonces hay muchos chicos con TDAH que también tienen algún problema de aprendizaje. Pero casi todos los chicos con problemas de atención y de hiperactividad van a presentar problemas de aprendizaje. Pero no todos los que tienen problemas de aprendizaje son... Exactamente. Igual que con el autismo. La gran mayoría de chicos con autismo tiene también TDAH, pero no todos los TDAH tienen autismo. Hay algunas condiciones que tienen personas con... Y hay algunas condiciones del autismo que son trasladadas al TDAH, pero no implica que haya autismo. Entonces, es una diversidad muy grande. Nadie va a ser igual a la otra persona. Entonces, a partir de ahí es muy difícil, primero, que hablar de una certificación, porque llegar a la certificación es un serio problema. Para empezar, al día de hoy, con las personas que ya recoge la ley no han logrado alcanzar a toda la población, va a ser difícil que alcance a este grupo. De otro lado, también está el tema que... Corto que... perdón. Ya, interrupción. Ya. Disculpe. ¿Tú también tenías una interrupción antes de darle la palabra al presidente Conadis? ¿Tenías una interrupción o una intervención? Quería aclararte lo del término de problemas de aprendizaje, ¿ok? Para el proceso de aprendizaje implica varios escalones. ¿Cuál es el primero? Atender. Es atención. Si yo no tengo atención, ya no voy a poder pasar a los siguientes escalones para el aprendizaje. O sea, en verdad es un freno inmenso. Entonces, una cosa es que yo tengo un problema de atención, que eso va más para el TDAH, y otra cosa es que yo tengo un problema de aprendizaje. El problema de aprendizaje va más allá de la atención. Puede ser un problema en la escritura, en la lectura, en fin, ¿no? Es como que otro mundo, pero si atendemos lo que es el TDAH, que va a implicar solo la atención, probablemente ya no haya problema de aprendizaje. ¿Me dejo entender? Sí, claro. Esa es la diferencia. Perfecto. Pero no implica que un TDAH no pueda tener problema de aprendizaje, eso va a ser un comórbido, ¿ok? Si se le atiende la atención y se aún presenta un problema de aprendizaje, tiene las dos cosas. Que se tiene que tratar hasta los 7, 8 años, porque a partir de esa edad ya deja de ser un problema de aprendizaje y se convierte en un trastorno más difícil de trabajar. Perfecto. Doctor Darío Portillo, bienvenido, Darío. Muchas gracias, señor congresista. En realidad, espero tener el tiempo suficiente para poder intervenir, porque el tema que estamos abordando en realidad es un tema bastante amplio y complejo, porque además es transversal a todos los aspectos de la vida. Nosotros en principio, como Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, somos el ente normativo especializado en la temática de discapacidad y somos el ente rector de la discapacidad. En ese marco no teníamos en principio la agenda de la reunión del día de hoy, pero sin embargo creo que hemos tenido el buen tino. Estamos aquí con la Dirección de Investigación y Registro, porque hablábamos que es importante tener cifras para poder justamente hacer políticas de Estado en referencia al punto que estamos conversando. También estamos acompañados con la Dirección de Políticas en Discapacidad, que es donde finalmente nosotros vamos a aterrizar para poder colaborar y sacar adelante este proyecto de ley. Dicho esto, en realidad tenemos que ver el tema que estamos tratando como un tema de derechos, en principio, ¿no? Y en ese marco, efectivamente, la persona con problemas de biodiversidad, que abarca a dos grupos en general, porque puede ser muy complejo, pero los dos grandes grupos que están son los TDAH y están los autismos, ¿no? Los TDAH en realidad no es una discapacidad, los autismos sí. Entonces estaríamos hablando en que si es o no es primero, si estamos tratando sobre temas directamente por discapacidad. Y como bien decía el doctor León, en realidad la discapacidad no está dada por la condición o la deficiencia. Me permites, ahí tú has hecho una definición bien precisa y yo que ando
buscando tener algo de qué agarrarme. Lo que quiero preguntar es si está, porque he visto que han asentido, si todos estamos de acuerdo con esa definición, o sea que hay dos grandes neurodiversidades, TDAH y el autismo. El TDAH no es una discapacidad, no, y el autismo sí es una discapacidad. Así es. Y en eso hay acuerdo entonces. Pero sí. Ahora, como decían las compañeras, en realidad puede ser que personas con autismo tengan TDAH, o sea, es complejo. Por eso también que alguien dijo que no se puede generalizar. La atención en el colegio, por ejemplo, que se comentaba, tiene que ser individualizada. No puede ir uno con una bandera diciendo soy TDAH. En otro sentido también de la intervención, efectivamente creo que vamos a necesitar más mesas de trabajo para poder ver los siguientes puntos, porque estamos hablando sobre salud, cultura, inclusión, trabajo, y todo esto parte, y ya que estamos aquí, por el principio que es la educación, la integración, donde la persona va a empezar a formarse. Y en ese marco yo sí soy bastante crítico al Ministerio de Educación, me disculpará Luz, que está aquí presente en representación del Minedo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación de Perú tiene un convenio con el Ministerio de Educación de España desde el año 2007, en consecuencia de un proyecto internacional que se ejecuta en 14 países de Latinoamérica, que es un programa de intervención de capacitación y formación para el empleo para personas con discapacidad visual de la ONCE. Y en ese marco, la cooperación española ha querido trabajar apoyando al gobierno al gobierno peruano en el tema de educación, y el gobierno peruano no se ha dejado específicamente a través del Ministerio de Educación. Hemos tenido que nosotros, en contra de lo que decía la señora Clemencia Vallejos cuando estaba de directora de la DIGEBE, cuando era DIGEBE, que ahora es DEBE, ha bajado, ya no es general, sino es una dirección. En ese marco, por ejemplo, nosotros intervenimos 4 regiones del país, era Loreto, Junín, La Libertad y Lima, a nivel de toda la región, y capacitamos, a pesar de que el Ministerio de Educación no estaba a favor, capacitamos a 112 docentes para la atención a niños con discapacidad, y específicamente discapacidad visual. Y así hemos nosotros tratado de, con la cooperación española, dar N cantidad de capacitaciones. Hemos llevado varias veces a los docentes también del Perú al extranjero a capacitarse. Muchas veces no ha querido el ministerio inclusive que salgan al extranjero a capacitarse, a pesar que eran becas integrales. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener el concepto que si estamos hablando de niños, en este caso, que tienen discapacidad o no tienen discapacidad pero tienen necesidades especiales, podemos ver que efectivamente educación tiene 2 grandes grupos de atención. Uno de ellos es la educación especial y la educación básica regular. La educación especial está conformada, o básica especial está conformada por la atención a los niños que tienen multidiscapacidad. Es decir, están personas que tienen parálisis cerebral, tienen ceguera y discapacidad física, tienen, o sea, más de 2 o 3 discapacidades que no le permiten una integración escolar a un colegio regular. Esa población tiene de 3 a 20 años. La otra población es la población en la cual el Perú ha suscrito un tratado desde el año 2006, que es la de educación inclusiva. Educación inclusiva que lo único que tiene en el Perú es el nombre, porque realmente no tiene nada inclusiva. Los colegios no tienen profesores con especialidad en educación especial, no conocen de atención a niños con discapacidad auditiva, no conocen la atención a niños con discapacidad visual, no conocen este tipo de discapacidades de atención de trastorno de aprendizaje o déficit de aprendizaje o TDAH. Entonces, cuando sucede la inclusión, es lo que comentaban hace un rato, realmente el niño y la familia se ve totalmente marginada de la calidad que debe recibir en un marco de educación del Estado. En ese sentido, ¿qué sucede? Que los niños terminan abandonando el colegio, siendo marginados. Y como resultado, como dijo la señora Clemencia Vallejos, que regresó al Ministerio de Educación el año pasado, en un evento en el Congreso de la República, el 22%, solamente el 22% de niños con discapacidad van al colegio. Con lo que ratifica lo que decía Malena, que el 78% de niños con discapacidad ni siquiera va al colegio. Tenemos, según la misma señora Clemencia Vallejos, un déficit aproximado de 4.700 equipos SANE, que son los servicios de atención a las necesidades educativas de los niños con discapacidad, que están incluidos en los colegios. Esos equipos SANE, que inclusive, como comentaba, están en déficit, los que hay no tienen presupuesto para hacer su trabajo.
Ellos con su propio dinero tienen que ir a visitar a los colegios, hacer la labor de capacitación a los docentes que tienen niños con educación de necesidades especiales, y tienen que preparar su propio material pedagógico para poder darle la orientación a los profesores. En ese sentido, realmente no podemos hablar de educación inclusiva ni menos de calidad. Entonces yo creo de que en realidad tenemos mucho que hacer y mucho por trabajar. Yo creo de que realmente cuando la última vez que hablé con una de las directoras de educación básica especial, me decía que no tenemos presupuesto, que el MES no lo da, pero el MES da presupuesto cuando uno sustenta que hay una necesidad. Y esto es una realidad. Y si ellos tienen las cifras y saben los diagnósticos, como dijo la señora Luz, ellos tienen muchos diagnósticos hace 12 años, pero no implementan nada. Entonces yo creo que estamos hablando aquí de algo muy grave, y eso lo comparte la Defensoría del Pueblo, y es por eso que ellos hacen los informes y que ni siquiera dan respuesta. En el trastorno del espectro autista estamos trabajando en el Plan Nacional desde el CONADIS, y sin embargo no podemos trabajarlo porque uno de los que principalmente no ha entregado información o no cumple con los indicadores es el Ministerio de Educación. Entonces realmente es lamentable de que veamos que hay tanta desatención de parte del Estado. Es por eso que este Consejo Nacional tiene que asumir su rol que no ha cumplido, y agradecemos a este gobierno que efectivamente ha visto que la temática de discapacidad es un tema de derechos y es un tema técnico. Por eso que la presidencia del CONADIS no ha sido como antiguamente se hacía por designación política, ha sido un concurso público. Y el que habla, tengo más de 12 años trabajando en el tema de discapacidad con formación nacional en España y en Latinoamérica en la temática de discapacidad, y vengo trabajando paralelamente haciendo incidencia con el Ministerio de Educación hace 12 años, por eso que conozco el tema. Conozco yo la realidad porque no solamente estoy sentado en Lima, yo he viajado por las 25 regiones del país y en las zonas rurales. Y aquí nomás, en el Perú, en Lima, si salimos a la periferia y vamos a un colegio, vamos a ver que no existe ningún tipo de realmente inclusión, ni siquiera en la educación básica especial, ni en la inclusiva. ¿Qué de menos vamos a decir si vamos a provincias? ¿Por qué? Porque inclusive hasta en la currícula para la educación básica especial quieren adaptar lo que está en la básica regular. No es posible, por ejemplo, que vayamos a un colegio de educación especial, aquí mismo en Lima, y no tiene la accesibilidad. No tiene los baños adecuados, no tiene las rampas. El mobiliario que usan son mobiliarios que son los mismos que usan en el colegio regular, cuando sabemos que un niño con multidiscapacidad necesita un mobiliario adaptado a sus necesidades, a las alturas, a la ergonometría que necesita el niño con discapacidad. Sabemos que, por ejemplo, en un colegio de educación especial está un profesor atendiendo una población de niños que es mayor a la que puede atender, porque estos niños necesitan hasta que le cambien los pañales y necesitan un auxiliar de aula y no lo tienen. Entonces yo creo de que si vamos a trabajar en el proyecto de una ley, primero tenemos que hacer mesas de ver todo el contexto, para que en el marco de hacer un diagnóstico general, recién podamos hablar de poder hacer una propuesta de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Agradezco por tu intervención y la claridad con que has hablado y la valentía además con que has, planteado los problemas y llamado la atención acá sobre lo mucho que hay que hacer en el sector educación en relación con las personas con discapacidad en general. Como tenemos poco tiempo, yo quisiera ir aterrizando. Entonces, antes de darle la palabra, algunas cosas. O sea, una primera pregunta que teníamos es en relación con este tema. ¿Qué cosa hacemos? Una propuesta era ampliamos la ley de personas con discapacidad. La otra propuesta es desarrollamos una norma especial considerando el carácter especial de este problema. Yo imagino que por ahí nos vamos a inclinar, pero me gustaría que vayamos aterrizando para que la próxima reunión ya podamos tener una propuesta legal que discutir, ¿no? Entonces, esa definición me parece importante. Se han mencionado otras cosas, la importancia de un presupuesto por resultados, para todo lo que tiene que ver con problemas de aprendizaje, los estudios de prevalencia, en fin, algunas otras cosas que se han mencionado, pero sí quisiera que
aterricemos en relación con el primer punto, que es cuál es el próximo paso que deberíamos dar, porque hay muchísimas cosas, pero para tener un cierto orden, porque si no nos vamos a ver desbordados por la magnitud de la tarea. Entonces, ¿cómo nos ordenamos para saber qué viene después? Silvana, perdón, y me parece que es el doctor César Segura que ha pedido también la palabra. Primero Silvana y después César. Muchas gracias, y voy a tratar de ser muy breve. Respondiendo un poco a cómo empezar a solucionar los problemas, yo creo que es importantísimo que se cambie el enfoque que se tiene de la docencia en la educación, ¿no? Sigue existiendo, digamos, el Perú debería ya apuntar a tener un sistema de educación inclusiva. La educación especial no es inclusiva. Los tratados que el Perú ha suscrito en materia de discapacidad y de educación, y las recomendaciones que los órganos de esos tratados han enviado al Estado peruano, señalan claramente que ya debería eliminarse la segregación, porque la educación especial segrega y eso es discriminación. Y eso, en verdad, el Estado peruano no debería seguir reforzándolo. Somos realistas y sabemos que no se puede desaparecer la educación especial de un día para el otro, pero que sí se tiene que emprender un camino en el que ya esta educación especial se vaya transformando y se vaya convirtiendo en verdaderamente inclusiva para todos los estudiantes en general, ¿no? Y creo que un gran paso frente a eso sería cambiar este enfoque que se tiene en las facultades de educación, de tener por un lado los docentes que se preparan para la educación especial y por otro lado los docentes que se preparan para la educación regular. Todos los docentes que van a ser profesores deberían tener una formación igualmente inclusiva, transversal, de atención a la diversidad. Entonces, ahí me parece un trabajo importante que hacer. Y otro tema muy importante es que, por ejemplo, en la educación pública, los SANES, como bien lo mencionó el presidente de CONADIS, no son suficientes, ¿no? Los SANES están adscritos a los CEDES y esto hace que además sean aún más limitados. Los SANES son estos equipos de apoyo itinerante que tienen que ir, digamos, a ayudar a atender a la diversidad en las escuelas regulares. Normalmente son públicas, ¿no? Exacto, son públicas. El tema es que no son suficientes, que no hay recursos y que en realidad muchas veces las escuelas no cuentan con los apoyos, los profesores, como ustedes lo mencionó, no cuentan con los apoyos para poder atender esta diversidad. Porque además son docentes que no se han formado en un enfoque de derechos, en un enfoque de atención a la diversidad. Entonces sí es necesario que exista, y es lo que hemos venido proponiendo en muchos espacios, que exista la figura, porque cuando hablamos también de la figura del psicólogo, un psicólogo por escuela, eso también es poco realista, porque en realidad no hay suficientes psicólogos. Y no tienes que ser psicólogo para poder atender o para poder apoyar a la atención a la diversidad. Entonces, que haya por lo menos un docente sin aula a cargo en cada escuela sería importantísimo. Y otro tema importante es que de lo que vemos, no hay dónde ni cómo denunciar estos casos de discriminación. No hay un sistema de fiscalización, no hay mucho miedo también por parte de los padres, ¿no? Y yo creo que es necesario que exista una ruta o una asesoría. Los padres no conocen sus derechos muchas veces, sienten que tienen al hijo ahí haciéndoles un favor. Muchas veces nos ha funcionado desde los espacios en que somos parte. Por ejemplo, bastaba con enviar una carta a la dirección del colegio para que el colegio dijera, ok, acá saben que en verdad tienen el derecho de que su hijo siga estudiando acá, ¿no? Y de hecho nos pasó con un colegio, no voy a decir el nombre, pero de un año de querer sacar a un niño que tenía Asperger, me parece, pasaron al año siguiente a tener una política de todos somos iguales pero diferentes, valoremos la diversidad, ¿no? Por simplemente una asesoría que se hizo con la mamá sentía que en realidad le estaban haciendo un favor, y la mamá venía y nos decía, bueno, es que no lo han invitado al paseo. O sea, no lo han invitado al paseo porque yo sé que es complicado mi hijo, entonces por eso no lo invitan, ¿no? Como si eso fuera... O sea, la mamá no lo veía como una discriminación terrible, ¿no? La mamá encima le pagaba Rayado, ¿no? Que es la profesora, un colegio carísimo además, le cobraban además a esta profesora, y ella no sabía que eso no era legal, ¿no? Y el colegio lo sabe perfectamente, pero lamentablemente se aprovechan muchas veces de la necesidad de los padres y de la falta de conocimiento también de sus derechos. Bueno, lo que ahí termino. Sí. Que no es solamente aprovecharse del desconocimiento del padre, sino sobre todo también
del temor, del rechazo que tienen los padres a que los hijos no estudien, porque piensan de que no los van a recibir en otros colegios, porque saben también que los niños y las niñas que conviven con las diversas condiciones de la neurodiversidad o de la discapacidad misma, les genera una exclusión, porque lamentablemente nuestra sociedad todavía no es lo suficientemente inclusiva, por más que hayan algunos espacios que se están abriendo. Don César Segura. Sí, buenas tardes. Primero, ponernos de acuerdo un poquito en la terminología. Discapacidad es deficiencia más condiciones del entorno. Deficiencia visual, deficiencia mental, deficiencia auditiva, más condiciones del entorno. No es lo mismo, como dijo el doctor León, ¿sí? Una deficiencia acá en Lima que en Suiza. ¿Por qué? Porque las condiciones del entorno, sí, allá son diferentes que acá. Entonces, pero entendiendo, primero también tenemos que sacar el concepto del enfoque médico, que ya es obsoleto. El enfoque social es el que actualmente se toma en cuenta a nivel mundial con los convenios y las leyes para enfocar la discapacidad. Y eso significa hablar de accesibilidad. Uno, ¿qué estamos haciendo para la accesibilidad? Y no estoy hablando específicamente de infraestructura arquitectónica, accesibilidad cultural, legal, uno. Segundo, ajustes razonables. Ajustes razonables que son adaptaciones, ¿sí? Económicas, todo, que tienen que hacerse para que la persona con la deficiencia pueda estudiar, trabajar, etcétera. Ajustes razonables que el Estado peruano no los contempla, no se trabajan. Ajustes razonables. Tercero, apoyos. Y aquí, por ejemplo, vienen las APAFAS, aquí vienen la sociedad en su conjunto, aquí vienen el tipo de apoyos que hay que dar. Diseño universal. Diseño universal, ¿pero de qué? ¿En qué? ¿Sí? En enfoques pedagógicos. Disculpen, yo soy médico, no conozco mucho de temas educativos, pero diseño universal, ¿no? Entonces, con esa terminología vamos a precisar bien, situarnos en el enfoque de la discapacidad para hablar todos el mismo término. Creo de que, para terminar, si nosotros, no, en la terminología de discapacidad hacemos que existan todos el Estado funcione, si hay capacidad para llegar, ¿no? El gobierno habla de gobierno digital, gobierno electrónico. Se están dando el acceso universal. En esos términos, por ejemplo, no. Hay que recomendarlo dentro de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, don César. Entonces, sí, Teresa, y luego tenemos escasos minutos para cerrar, ¿eh? O sea que la pregunta está abierta. Buenas tardes. Efectivamente, me parece muy importante poder insistir a partir de cuál es el concepto con el cual vamos a abordar la neurodiversidad. Y siendo honesta, a partir de la experiencia del Plan Nacional de Derechos Humanos, creo que en una reunión o quizá en 2 o 3 aún no pueda ser posible llegar a un concepto, porque no solamente pasa por un tema técnico, sino también pasa por un tema político. Entonces, pienso que sí, detalladamente hay que revisar documentos, hay que ver diálogos, ¿no? O sea, opiniones especializadas.
Eso por un lado. Por otro lado, también mencionar que en el Plan Nacional, por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, tenemos con salud un indicador que hace referencia al diagnóstico en menores de 5 años cuando tienen riesgo de adquirir una situación de discapacidad o detectarle el diagnóstico, ¿no? O sea, de una población de 5 años hacia abajo, aunque parezca sencillo un indicador así, o sea, fue un gran reto poder ponerlo en el papel y que sea una apuesta por una política. O sea, a lo que voy es, esto es un esfuerzo, ¿no? O sea, esto es un trabajo que no se, que va para harto, ¿no? O sea, para dedicación. Entonces, si tratamos de ponernos de acuerdo ahorita en un concepto de neurodiversidad, creo que no lo vamos a poder hacer, ¿no? Pero sí creo que tenemos que apuntar a eso, de forma detallada, técnica y políticamente. Y lo otro, en función al concepto, creo que hay un elemento que lo han mencionado bastante bien y con el cual yo coincido, es el enfoque del modelo social a partir del cual la Convención pautea lo que es una discapacidad. La discapacidad no es algo que cuando se le refiere a una persona sobre eso es un estigma, es una situación. Y la situación viene incluso, la Convención menciona 2 requisitos, ¿no? La deficiencia, que puede ser de distinta naturaleza, pero aún más importante y quizá sea la barrera social, o sea, el entorno. Si algo puede parecer médicamente, por ejemplo, así sea permanente, pequeño, pero si sobre esa deficiencia recae un entorno de estigma en el cual las actitudes, en el cual las situaciones le restringen la participación, entonces es una discapacidad. Entonces, ese es la idea por la cual quería precisar en torno a la definición, ¿no? Que es el objetivo, entiendo, de esta primera reunión, tratar de llegar, de avanzar algún concepto de neurodiversidad. Lo del enfoque del modelo social a partir del cual parte la Convención. Gracias, Teresa. Bea. Dicto la sentencia. Sí. A ver, yo estoy... En tus manos. Sí, dale, Malena, dale. Disculpe, congresista, yo tengo una preocupación. Nos traen a esta mesa porque hay la necesidad de que el Estado legisle en relación a que cubre las necesidades de la población con TDAH. Ok, muy bien, sí, desde la Defensoría sabemos que se necesita eso. ¿Qué va a pasar cuando venga la población que tiene problemas de aprendizaje? Otros tipos. ¿Cuál puede ser la otra? Problemas de aprendizaje, pues una depresión, en fin. Dislexia. Cuando tenga, sí, personas que tienen dislexia, que pasan prácticamente por lo mismo. ¿Va a requerir otra legislación o esta va a cubrir en la medida, en todo lo que pueda, ese tipo de situaciones? Porque neurodiversidad, discapacidad, la verdad es que se soluciona rápidamente en cuanto a los conceptos, ¿no? El hecho es que salga una legislación que pueda cubrir desde el nacimiento y todas las etapas de la vida, incluida la educación de la población con TDAH. Te respondo. La idea nuestra era poder ampliar de alguna manera la ley de personas con discapacidad para que alcance déficit de atención, hiperactividad y otros problemas similares, ¿no es cierto?, que no están, digamos, visibilizados por la ley de personas con discapacidad. Por eso es tan importante la discusión de si esto es o no es una discapacidad y no nos hemos puesto de acuerdo. Definitivamente hay posturas muy diferentes y quienes traen la preocupación sostienen que no estamos ante una discapacidad porque no es un fenómeno permanente y tampoco estamos frente a un problema de aprendizaje. Entonces, igual la pregunta es si, digamos, qué cosa vamos a legislar para este problema y después haremos otras legislaciones especiales, o si podemos hacer un esfuerzo de ver, digamos, en una ley marco, que creo es lo más próximo, digamos, a estos problemas de neurodiversidad,
creo que lo más próximo es la ley de las personas con discapacidad. Por eso yo decía por ahí, pero tampoco quiero hacer algo a la fuerza que no satisfaga o que confunda o que no responda a las preocupaciones de quienes traen esta inquietud. Pero mi aproximación, después de haber estudiado el tema, recogido la opinión acá de María, que es una especialista en estos temas, era esa, pero veo que no está madura la cosa, por eso decía a ver qué dice Beatriz. Lo que me da miedo es que esto requiera tantas reuniones más que bueno, nos quedemos a mitad de camino y perdamos la viada. Claro. Ese es un temor que yo tengo personalmente, además. Pero bueno.